sea Dios. Juan 5, primera de Juan, capítulo 5, verso 13 al verso 21. Hoy terminamos con primera de Juan, como compartíamos, llevamos varios domingos ya en serie con esta epístola de primera de Juan. Usted puede ver ahí, si quiere, en el canal de la iglesia, de YouTube, las predicaciones. Hemos estado varios hermanos compartiendo este libro. Hemos estado varios hermanos predicando. Y hoy cerramos con la epístola de Juan 5. Y dice su palabra que es santa, es viva y eficaz y es eterna. Verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, gracias porque tu palabra, Dios, robusta como siempre, sólida como siempre, te rogamos que nos hable en esta tarde. Y que así como es robusta, sólida, maciza, pueda en esta tarde, Señor, comprimir, pueda en esta tarde, Señor, desaparecer todos los conceptos que tengamos. Y ella por su propio peso, Dios mío, caiga, Señor, y podamos entenderla, recibirla por gracia, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. No me permitas añadirle ni decorarla con nada, pues ella es completa. Y no hay que quitarle ni ponerle. En el nombre de Jesús, para salir hoy edificados, afirmados, y que los que no te conocen salgan arrepentidos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en estos últimos versículos de primera de Juan, capítulo 5. Y hay dos versículos acá que no vamos a entrar desde ahora. Pero hay dos versículos acá que nos ayudan a entender otros versículos que están en los evangelios, ¿verdad? Y en los salmos también, donde Juan refina un poco más, donde Juan los filtra un poco más, pero donde tenemos que buscar otros textos también para poder entender estos versículos a magnitud completa. Y uno de ellos es, verso 16, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Siempre la pregunta está, y la primera vez que yo leí esto hace unos años atrás me quedé, entonces hay pecado no de muerte, pero vamos a entrar ahí después. Quiero que empezamos viendo donde Juan comienza diciendo, verso 13, dice, estas cosas os he escrito, ¿verdad? Estas cosas os he escrito. Juan está ahora resumiendo, está llevando al final el propósito de la carta.
¿verdad? Hemos estado leyendo, pero Juan está ahora llevando a un resumen, diciendo, para esto les escribí. Para esto es mi esfuerzo en esta carta. Y dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Verdad? El primer punto que Juan quiere aquí aclarar es que está escribiendo esta carta para afirmar la iglesia, para afirmar y decir, ustedes tienen vida eterna. Ahora, yo sé que estamos en un mundo donde uno enseguida busca más bien señalar las faltas o elogiar cuando queremos recibir algo de recompensa o elogiamos con una intención, con un interés, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos exhorta aún a ir en contra de esa corriente, ¿verdad? Nosotros recuerden que nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Hacemos y decimos a veces a los mismos hijos, uno mismo, y Juan está hablando como a hijos. La carta entera habla como a hijos, ¿verdad? Y muchas veces cuando los hijos hacen cosas que no nos agrada, la cultura que hemos aprendido muchas veces es maldecir a los hijos, ¿verdad? Tú no sabes hacer las cosas. Tú eres un don nadie, ¿verdad? O enseguida procuramos una maldición sobre ellos. O tú no sirves para nada. Oye, lo que hizo fue que se le cayó el búcaro. Se le cayó un adorno. Pero enseguida vamos a maldecir la identidad de los hijos. En lugar de sencillamente dirigirnos a lo que pasó. Estamos poniendo ya una palabra, ¿verdad?, fuerte sobre ellos. En lugar de sencillamente corregir lo que pasó. ¿Verdad? No sé cuánto les ha pasado, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios va al punto en que nos equivocamos porque Dios es el mejor modelo de padre que podamos tener. ¿Cuántos lo creen? Dios es el mejor modelo de padre. No importa cuán buen padre tú hayas sido, hay un padre que es mejor que tú. Yo tengo 2 hijas y si no fuera por la ayuda de mi padre, yo no sabía cómo ser padre. Cuando nació mi primogénita, que me la pusieron en los brazos en un hospital de Marianao, en Ciudad Habana, yo dije, ya, mis primeras palabras no fue, gracias, mi primera palabra fue, ¿y ahora qué hago yo con esto? Yo me asusté, llevaba 9 meses esperando, orando, anhelando. Cuando me la ponen en mis brazos, digo, ¿y ahora qué hago yo con esto? Porque es que no tuve esa identidad de padre, ¿verdad? Cada escenario es diferente, ¿verdad? Y cada contexto es diferente. Pero me asusté. Sencillamente estaba asustado. Y confié en el Señor. Y mi deseo es imitar al Padre en todo para poder ser un buen padre. Pero si no tengo el modelo de ese padre, ¿a quién vas a mirar? ¿A dónde vamos a mirar? Jesús le dijo a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Un momento que Jesús estaba perdiendo popularidad porque no estaba haciendo o diciendo lo que los influencers querían que él dijera, ¿verdad? Y entonces muchos empezaron a ir y Jesús se viró y le dijo a los discípulos, ¿ustedes qué van a hacer? También se pueden ir. Pedro solamente dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi pregunta en esta tarde es, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Vayamos al que tiene palabras de vida eterna. Amén. Así que Juan está hablando desde una perspectiva de padre, ¿verdad? Y está todo el tiempo mencionando mucho hijos, hijitos. Ahora está, estas cosas les he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepas que tienes vida eterna. Para que lo incorpores a tu mente. Porque el diario
consumir el diario de los afanes del trabajo, ¿verdad? De los consumos, de los biles, de todas las cosas, de repente nos puede hacer creer, ¿verdad? O cuando uno le falla al Señor, porque ahora Juan va a entrar en un contexto ahora de pecado y está diciendo, antes que entremos, está diciendo, escucha, tú tienes vida eterna si has creído en el Hijo, si te has arrepentido de tus pecados y tienes una comunión con Dios y eres parte de una familia en la fe, ¿verdad? Son marcas de que eres hijo y tienes vida eterna. Jesús dijo, por sus frutos os conoceréis. ¿Verdad? Decimos, pero ¿cómo sabemos si mi amigo o amiga es cristiano o es cristiana? ¿Cómo sabemos si tiene vida eterna? Sencillo, por los frutos. ¿Verdad? Los dones y los talentos Dios puede usar a cualquier persona, en cualquier momento. Pero el fruto del creyente, que ¿cuáles son? Los que lo saben de memoria: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Al que tú veas con estos frutos en Cristo producidos por el Señor, ¿verdad? Ese es un hermano en la fe. Esa persona tiene vida eterna. Está sembrado o sembrada en el Hijo. Amén. Ahora, Juan después continúa el segundo punto, dice en el verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Ahí voy ahora. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ojo, ahí se complica esto. Porque entonces hay que estar ahora afinados a su voluntad. Quiero que vayan conmigo en su Biblia en el Salmo 37. Disculpe, es el Salmo que es el que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí mismo 4, sí. Amén. Dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por supuesto, esto es algo que preferimos ir rápidamente a que Él nos concederá lo que pidamos. Pero el salmista está dando una indicación. Está diciendo: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Verdad? Mateo 7:3 también dice: buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y yo sé que de eso lo hemos leído, lo hemos estudiado muchas veces y hemos dicho: Señor, pero muchas veces yo te he buscado y no he recibido lo que yo he querido, ¿verdad? Y muchas veces te he buscado y no he recibido lo que estábamos esperando, o te he recibido y lo que me llegó fue otro envío, se equivocaron, me llegó otra cosa, no es lo que estaba buscando. Pero la palabra dice también, recuerden que la palabra es un combo y el consejo de Dios hay que verlo completo, como un todo. El peligro de los promesarios es que nos desvirtúan de los demás textos muchas veces, y la palabra hay que verla como un todo. ¿Ok? El libro de Juan es uno de mis 66 libros favoritos. ¿Verdad? Es uno de mis 66 libros favoritos porque la palabra son 66 libros, que el todo de ella apunta a una persona, a Jesucristo. Y aunque a veces no hayamos recibido lo que queríamos, ¿verdad? Tenemos entonces Romanos 8:28, que dice en el verso 28: a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. O sea,
que aún las cosas que estás pidiendo es posible que no estén acorde a su voluntad, por tanto, no nos convienen. Hermanos, con esto vamos a tener que bregar por años. Y no hay una edad en el Evangelio que te califique para tú decir, no, yo siempre pido conforme a la voluntad de Dios. No, usted es un absoluto mentiroso. No. Aún con años en el Evangelio vamos a pedir cosas que no nos convienen. Y aún con años en el Evangelio vamos a aferrarnos a cosas. Yo quiero esto que no nos conviene. Y estás aferrado, aferrada ahí. Estás declarando, decretando, arrebatando, estableciendo, desmenuzando. Y no se mueve ni una hoja. Sencillamente porque no te conviene. ¿Cuánto les ha pasado? Juan nos dice, nos exhorta en el verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme, diga conmigo, conforme. ¿Sabes qué es conforme en estos tiempos? Compatibilidad. Es más apropiada en estos tiempos. Si pedimos algo compatible con la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Hay un ejemplo de un pastor amigo, hace años que escuché este ejemplo. Su niña le llevaba pidiendo por tiempo, su niña de 7 años, le llevaba pidiendo, papá, quiero hacerme un tatuaje en el brazo. Papá, me quiero tatuar en el brazo, quiero hacerme un tatuaje. Y el papá, pero mira, mi hija, eso no hace falta. Él no quería ir radical, ¿sabe? Quería enseñarle. Y entonces él un día le puso 50 pesos en la mesa. Le dijo, mira, al lado de la casa vendían ron, al lado de su casa. O sea, coge 50 pesos, ve a la casa de al lado y cómprame una botella de ron. Y con lo que sobre, te pones un tatuaje. La niña se asustó. Porque ella, desde que había visto a su papá en el Señor, él era un pastor, desde que había visto a su papá recibir a Cristo, bueno, ella escuchó eso, pues ella era una niña, ella escuchó cuando él se convirtió, ella nunca había visto a su papá bebiendo alcohol y mucho menos ebrio. Y entonces la niña dijo, papá, ¿pero qué estás haciendo? Dice que la niña, él cuenta que la niña pasaba alrededor de la mesa y se asustaba al acercarse, no quería ni acercarse a los 50 pesos. Y papá le dijo, ¿crees que me conviene a mí emborracharme? Y ella dijo, no. Dice, entonces, ¿para qué tú crees que te convenga hacerte un tatuaje? Entonces la niña entendió la enseñanza, ¿verdad? Y lo aprendió. Ahora, yo sé que el tema de tatuaje en este país hay un poco de más de concepto abierto para esas cosas, ¿verdad? A mí no me gusta, sí, es verdad, pero es algo que tengo amigos cristianos que se han puesto un texto bíblico, ok, eso va con cada cual, pero la palabra de Dios dice en Deuteronomio que no te harás marcas en la piel, porque las sectas, los filisteos, todos estos se rasgaban la piel, hacían marcas para enseñar de adoración a sus dioses, a sus ídolos, ¿verdad? Pero es algo que es con cada cual, ¿verdad? Pero en estos países desde niño es bien, no se ve bien, mucho menos un niño, ¿verdad? Ya cuando uno crece, bueno, tiene su decisión propia, pero siendo niño, no, sencillamente no, ¿verdad? Y le enseñó con un ejemplo, le enseñó con algo que ella sabe que no les convenía. Amén. Así que Dios siempre va a querer lo que nos conviene. Lo que nos conviene es lo que Dios siempre va a querer. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos orar conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos orar conforme a la voluntad de Dios? Uno de los puntos es deleitándonos en el Señor. ¿Verdad?
deleitándonos en el Señor, gozándonos en el Señor. No podemos pedirle a alguien algo que Él quiera o desee si no le conocemos. Y Juan está diciendo, si pedimos alguna cosa compatible con su voluntad. Fíjate que no es que ni siquiera Él nos oye y nos dice que no. Dice, Él nos oye. O sea que cierra más el embudo, nos pone más difícil. O sea que hay cosas que oramos. Está diciendo acá que Dios les pasa por al lado y siguió para, no sé, para otro sistema, para otro. No, Dios apenas ni le interesó. Pero cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, dice el apóstol Juan. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios, hermano, aún responde. Dios no es un ídolo. Y Él cierra la carta. Ubíquense ustedes que usted da un saludo y que al final cuando ya cierra la puerta que va a entrar al carro, que te va, como que te acuerdes de algo. Juan así cierra la carta, dice en el versículo 21, dice, en el verso 20, lean su Biblia, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y ya cuando va a decir amén, dice, hijitos, guárdense de los ídolos. Nos vemos. Va, chao. ¿Verdad? No sé si les da esa imagen. Al final ya Él puede cerrar con un amén y dejar las instrucciones ya. Pero Juan sabe que el hombre es pronto a hacerse ídolos. Y una vez más lo dice como añadiendo una línea más en el pergamino, como diciendo, voy a exprimir al máximo este pergamino. Lo voy a exprimir al máximo. Hijitos, guárdense de los ídolos. Y los ídolos nada más no son los ídolos de los que Dios nos rescató, ¿verdad? Las entidades yoruba o las entidades de las sectas, ¿verdad? Satánicas. Ídolo es todo aquello que reemplace a Cristo en tu corazón. El Salmo 115 dice, los ídolos tienen ojos mas no ven, ¿verdad? Tienen manos mas no palpan, tienen pies mas no caminan, ¿verdad? Tienen boca mas no hablan. Después dice en el Salmo 115, semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. Están muertos. Son cadáveres andando los que confían en los ídolos. Pero aquí también habla de los ídolos, de cualquier cosa que pueda reemplazar a Cristo en tu corazón. Eso puede ser cualquier cosa. Ustedes saben, no voy a poner ejemplos porque hay muchos. Muchos podrían ser. Un ídolo en el corazón puede ser un estorbo para pedir conforme a la voluntad de Dios. Un ídolo, y quisiera ver esa frase haberla puesto, pero fuera mismo que el Señor me la dio. Un ídolo en el corazón puede ser un estorbo para pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque un ídolo entronado en tu corazón va a regar sus raíces de tal forma que todo lo que pidas va a ser conforme a ese ídolo y a ese deseo. No sé, los hombres acá, cuando van a Walmart o cualquier lugar, ¿verdad? Que los que les gusta la tecnología y las cosas de deporte y herramientas de trabajo, ¿verdad? Y uno va a buscar cosas de la casa, jabones, fruta, comida. Pero hay una cosa así como que te lleva para la tecnología, o para las herramientas de trabajo, o para las cosas de deporte y pesca, que oye, tu esposa te escribe, oye, ¿ya compraste eso? Y tú prefieres ni abrir el mensaje porque si dice read, ya sabe que lo leí, no tengo excusa, ¿verdad? Y tú ni abres el teléfono porque lo que quieres es, primeramente, priorizar lo que quieres ver, ¿verdad? Ahora te complica si te llama y no coges la llamada. Ahí estamos enredados. Pero bueno, a veces en Walmart la conexión se va porque el techo, ¿verdad? Y la cobertura se va.
el hombre es pronto a buscar lo que adora y lo que quiere, ¿verdad? Y la mujer también, no se van a quedar afuera. El hombre y la mujer. Hermanos, no nos hagamos ídolos. Nada puede reemplazar a Cristo en tu vida. Es el mejor tesoro. ¿Cuántos dicen amén? Él es el mejor regalo. Después el apóstol Juan entra y dice en el verso 3, ahora él sale de la parte vertical, ¿verdad? De tu intimidad con Dios y se mete de repente en un ambiente horizontal. Ahora dice, ok, verso 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es a los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Él lo deja claro acá. Toda injusticia, ¿qué cosa es? Es pecado. ¿Verdad? Romanos 3:23. Entonces, uno si lee de repente este versículo y fue lo único que aprendió en el promesario y no sabes romano, te puedes desenfocar. Porque es lo que le decía, la Biblia es todo el consejo de Dios. Son 66 libros que son un libro. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos, destronados, desalojados, han sido despedidos, eliminados ¿de qué? ¿Verdad? ¿De qué? De la gloria de Dios. Y después Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de vida, ¿verdad? El regalo de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Eso, hermanos, es algo que el creyente tiene que memorizar, ¿verdad? Eso no es una promesa para tú recibirla, no, eso es un foundation, es un fundamento que todos debemos saber. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, Juan dice algo que ha traído bastante polémica y diferentes posturas, ¿verdad? Yo le voy a traer dos posturas hoy, dos ideas. Y usted puede recibir, ¿verdad? Pero vamos a dar las dos en esta tarde. Dice, hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Lo primero que Juan está apuntando acá es a la decisión de cada hermano en la fe de cuidar de su hermano. ¿Verdad? De cuidar de su hermano. ¿Saben ustedes el ejemplo en Génesis 4, 8 al 10? ¿Saben la historia de Caín y Abel? ¿Verdad? Hoy en día vemos las noticias, hermanos que matan a hermanos, ex esposos que entran y matan. Recientemente una noticia bien triste aquí mismo en Lehigh, ¿verdad? El diablo arrasando con una familia. Un señor entró y mató a su, creo que la esposa me parece, y alguien más se quiso ayudar y aquello fue algo terrible, ¿verdad? Porque el pecado en el ser humano, hermanos, cuando Cristo no está en la persona, el hombre está descontrolado. Y como dice acá, el mundo entero está bajo el maligno, bajo el enemigo. No importa la cultura. Ser de la misma cultura y el mismo país no garantiza que va a haber respeto. Escuchen, porque a veces está tranquilo uno, mi vecino o los de este barrio somos todos el mismo país. No. Tu protección es el Señor. Tu protección es el Señor. No es ni aun si la comunidad es gated, no es ni eso. Tu protección es el Señor. Él es tu seguridad. Él es tu amparo y tu fortaleza. Amén. Y
Juan está trayendo a la mesa diciendo, escuchen, seamos cuidadores de nuestros hermanos. Génesis 4, 8, 10 dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La pregunta que le hizo Caín a Dios, ¿verdad? Es una pregunta que tiene su respuesta. Si eres guardián de tu hermano. Y trayéndolo a la fe ahora en el Evangelio, tú y yo somos guardianes de nuestros hermanos. Tú y yo debemos guardar por la vida de los hermanos y saber. Ahora, estamos en un país complicado porque aquí hay tanto distanciamiento que a veces uno ni sabe lo que pasa con los demás. A veces ni sabe porque aquí estamos viviendo tan independientes. Por eso nos gusta tanto cuando terminamos el servicio y nos vamos de fuera a conversar. Porque ahí preguntamos cómo están. ¿Y cómo les fue? ¿Y qué pasó con sus vidas? ¿Y dónde estás que no te hemos visto en estos últimos domingos? ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? Quizás dirán, oye, pero esta gente pregunta. No, a ver, no es que queramos reportar, es que queremos guardarle y saber cómo están sus vidas. Es que queremos saber cómo están ustedes, cómo están creciendo en el Señor. Porque sí somos guardianes de nuestros hermanos. El mundo no va a guardar por ti. El mundo quiere lo que tú tienes. Pero la iglesia estamos llamados a guardar a nuestros hermanos. El mundo quiere lo que tú tienes y quiere tu cuerpo y quiere lo que tú posees en tu cuenta bancaria. Pero la iglesia está llamada a amarnos unos a otros y a guardar por nuestros ser guardianes de nuestros hermanos. La iglesia genuina marca la diferencia. Amén. Sí somos guardianes de nuestros hermanos. Ahora, Juan entonces dice, si alguno lo ve cometiendo pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ahora, hay dos ejemplos de pecado de muerte total, donde Dios mismo actuó y estas personas murieron instantáneamente. El ejemplo de Ananías y Zafira. En el libro de Hechos, capítulo 4. Ellos acaban de traer una ofrenda, acaban de vender una propiedad, pero dice que sustrajeron de la ganancia una parte para ellos. ¿Verdad? Y cuando vinieron ante el apóstol Pedro en revelación del Espíritu Santo, le dice, ¿ustedes qué han hecho? Dice que les miró los ojos. Dice, ¿ustedes qué han hecho? Ustedes han tomado para sí de lo que ya habían propuesto que iban a darle al Señor. Ahí es donde está el pecado. Porque si tú dispones en tu corazón dar una parte y la demás parte, quedarte con ella para una inversión o tu familia o consumirlo, está bien. Pero el pecado estuvo cuando dispusieron a darlo todo de corazón y después se retractaron. Dice la palabra. Y quiero que vayan conmigo a sus Biblias. Hechos 5, verso 5. Hechos 5, verso, vamos a leer desde el verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Dice después, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies del que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y le sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Otro ejemplo son los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón eran los sacerdotes responsables de traer la ofrenda, ¿verdad?, ante el Señor. Y dice que trajeron una ofrenda extraña. Hay una versión que dice una ofrenda ilícita, ¿verdad? Un contenido que no era el que debían ofrecer, que lo encontraron a parecer mucho más barato o no tenía los niveles de calidad que hacía falta en el santuario. Y dice que los dos murieron. Son ejemplos de que Dios en su soberanía, hermanos, hace como Él quiere hacer. Y si están en la palabra, es para leerlos. Y están para que ocurra en nuestras vidas lo que ocurrió con ellos. Dice en el versículo 5, en la segunda parte, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Este es el fin de esto, traer temor del Señor. Que sepamos que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es grandioso, Dios es eterno, Dios responde las oraciones, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios completará la obra que ha comenzado en ti y en mí hasta el día de Jesucristo. Pero también Dios es fuego consumidor. Y Dios, cuando venga la consumación de los tiempos, no va a ser tiempo de jugar. No va a ser tiempo de jugar. De hecho, ahora mismo no es tiempo de jugar. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Y lo sabemos. Una guerra de posturas. Una guerra de ideas, de convicciones. Dios es fuego consumidor. Así que la explicación de qué es un pecado de muerte, no hay que ir tan lejos. Juan mismo la dice más abajo. Lean conmigo en el versículo siguiente lo que dice Juan en el verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿cuál es el pecado de muerte? John Piper decía en su definición, no es un pecado específico, sino es cuando el pecado, cualquiera que sea, es tu nuevo Señor y lo practicas con regocijo, con deleite y sin importarte lo que Dios piense. Lo practicas porque le dedicas tiempo, lo planificas, esa es la otra. Hermanos, el pecado se planifica y desde tu mente lo puedes desplanificar o perfeccionar. Dios nos ha dado las herramientas de su palabra, de la armadura de Dios, las predicaciones que puedes buscar en internet para que te edifiquen, para que de repente ese pecado que estás preparando lo puedas automáticamente, sí, Señor, fuera de mi mente, no lo voy a hacer. Cuando el pecado es preparado de antemano y ya en tu mente dices, lo voy a hacer, eso, Juan dice, estás practicando, estás deleitándote en él. Dios nos manda a no pecar. Dios nos manda a la santidad. Dios nos manda a ser santos en toda nuestra manera de ser. No es que no caigamos,
Podemos caer. Porque el mismo Juan dice más atrás, el que dice que no peca, ¿qué cosa es? Es mentiroso. ¿Verdad? Entonces uno de repente une todos estos principios y dice, ok, entonces no es un peso sobre uno solo, sino es el combo, el consejo de Dios completo. No es que por fallar al Señor ya no eres nacido de Dios, pero es el punto de que por haber nacido de Dios, cuando le fallamos, nos sentimos mal y nos arrepentimos. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. En que tú sabes que te fuiste para los equipos electrodomésticos, pero en tu mente está, mi esposa está pensando que yo estoy llenando el carro de cosas ya. Déjame apurarme aquí. Déjame apurarme un poquitico acá. ¿Verdad? Y estás ahí. O las esposas, estás haciendo otra cosa y tu esposa te dijo, prepárame la comida. Y hazme el cafecito y la comida hazmela así. Y ella está ahí en el lavatín, en el laundry, en la secadora, en las telarañas, las camas, dejarlas tendidas. Pero mi esposo quiere que le prepare la comida, que va a llegar cansado de trabajar. Ok. No es que estás haciéndolo como con apatía, ¿verdad? Entonces, cuando la diferencia del Hijo de Dios, de que es nacido de Dios, es que aunque fallemos, el Espíritu de Dios te marca y pone en ti arrepentimiento y tristeza por lo que hicimos. Nos arrepentimos y seguimos. Amén. Ese es el Evangelio. Ese es el nacido de Dios. Pero cuando el hombre o la mujer se deleita en su pecado, se deleita en lo que está haciendo, sin importar arrepentimiento, no sé si puedo decir que es cristiano o si es hijo de Dios. No lo sé. El Señor sabrá. Entonces, Juan dice, de esos entonces, ni te preocupes, déjalos. Pero ora por aquellos que le fallan al Señor, ¿verdad? Y son pecados no de muerte. Todo pecado lleva muerte. Pero el pecado que está hablando acá de muerte es de una muerte que puede ser la muerte física para la persona. O de muerte definitiva, sin esperanza de consuelo, que es el que dice John Piper. Es un pecado que sabes que estás deleitándote, que estás practicando, que en tus palabras dices que crees en Dios, pero las palabras van muy lejos de los hechos. Eso es otra cosa. En tus palabras dices que crees en Dios, pero los hechos muestran que amas el pecado. Así que lo que uno dice no es lo que realmente es, sino es el fruto de Dios en su vida. Amén. Es el fruto de Dios en su vida. Así que dice, por eso es que aman al Señor y que les fallan, pero se levantan de nuevo y se sienten mal cuando pecan, por eso ora para que Dios les dé vida. Ora por ellos, dice Juan. Pero el que veas ya que se ha restregado en su vómito, como dice en el libro, en los Proverbios, que ha regresado al vómito, así como el cerdo, Juan dice, no ores. Ahora, Pablo dice, orad por todos. Son dos posturas diferentes. Juan, déjalos. Pablo dice, orad por todos. Orad por sus gobernantes. Pedro dice, orad por sus gobernantes. Porque qué tal si los gobernantes están restregados en su pecado? La palabra nos manda a orar por los gobernadores. Amén. Nos manda a orar por ellos, para que paz sea concedida a tu país. Yo sé que venimos de países que a veces la oración era, Señor, llévatelo. Estoy orando por ellos. ¿Cierto o no? Estoy orando por ellos. Señor, conviértelo y llévatelo. Pero Dios nos ha mandado, hermanos, a bendecir y a bendecir. Así que la explicación de lo que es un pecado de muerte está más abajo. Sencillamente está ahí. El que practica el pecado, el que se regocija en él, está en un pecado de muerte. John Piper dice que no es un pecado específico. Otros pueden decir que es el adulterio. Otros dicen que es la fornicación. Otros dicen que y es donde yo quiero ahora, que pienso que es la postura más correcta, la apostasía absoluta. Esa es la que yo pienso que es. Alguien que rechaza al Señor por completo, ¿verdad? Y se ha embarcado en el pecado, en las cosas del mundo,
Esa es la apostasía y es alguien que estuvo en el Señor y ya no está. ¿Verdad? Es alguien que estuvo, conoció del Señor y ya no está. Esa es la apostasía. Esa es la que John Piper en su postura dice que podría ser el pecado de muerte. Es cualquier pecado que alguien se abraza a Él, rechaza al Señor, rechaza la palabra y se embarca, se toma esa nave y está ahí para siempre. Esa podría ser también. Juan en el verso 18 entonces nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda. Y aquí otro principio ahora, y el maligno no lo toca. Eso es poderoso, hermano. Eso me da un consuelo escucharlo. Me da un consuelo escucharlo. ¿Verdad? Y también tiene su contraparte, porque cuántas veces no nos hemos sentido que realmente el enemigo está en mi casa. Por mucho tiempo Dios me sacó de la santería, Dios me sacó de ese mundo y lo he compartido muchas veces. Y cada vez que yo escuchaba a alguien decir que un cristiano comprometido con el Señor estaba endemoniado, yo iba a la palabra. No puede ser que alguien que está caminando en el Señor esté poseído por un demonio. Sencillamente no es compatible con la palabra. Sino entonces en ella hay mentira y hay entonces algo que está vacío y hay una información incorrecta. No puede ser que un creyente que esté caminando en el Señor esté poseído o tenga influencias diabólicas en su vida. Porque aquí dice que los nacidos de Dios y que no practican el pecado, el diablo no le toca. ¿Puede caminar por valle de sombras de muerte? Ponle el cheque, sí. ¿Puedes tener un mar de tinieblas alrededor tuyo y de oscuridad y de repente una serie de malas noticias que te llegan todas en un mismo día? Sí. ¿Qué pasó con Job? En menos de 72 horas, ¿qué pasó? Sus hijos muertos, sus obreros muertos, sus ganados muertos, desaparecidos, en menos de 72 horas. Pero Dios le dio la licencia al enemigo que él quería. Dios le dio la licencia que Dios quiso, porque Pablo dice, no nos sobrevendrá ninguna prueba que los que lo saben, ¿qué dice? Que no podamos soportar. Así que cuando a tu vida llega una prueba, no digas, esto es insoportable. A veces lo decimos. Esto es insoportable. No, Dios sabe de qué materia tú estás hecho, de qué alianza Él te ha hecho a ti. Y sabe lo que puedes soportar. Él sabe qué aleación te ha formado y sabe lo que tú puedes soportar. No te va a dar más allá. No nos va a dar más allá. El mundo entero está bajo el maligno y Él no nos toca. Verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Alabado sea el Señor. Hermanos, no es ningún concepto filosófico. No es lo que quizás los abuelos nos enseñaron, ¿verdad? O no es lo que quizás aprendiste en la universidad cuando fuiste sobre cosas de la vida, sobre cosas de ética, sobre cosas de la familia. Cuidado con lo que aprendemos, ¿verdad? Cuidado con lo que incorporamos a nuestras vidas como un todo. Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Y todo lo que esté fuera de Él, hermanos, es idolatría. Es idolatría. Todo lo que esté fuera de Él, de su nombre, de su presencia, de su palabra, es idolatría. ¿Por qué? Porque hoy es y mañana dejará de ser. Porque hoy existe y mañana no existirá más nunca. Porque solamente Él
es el Señor. Y los que perseveran en Él obtendremos la vida eterna. Termina diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Quiero que vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3, en esta tarde. Versículo 20. Un verso bien conocido. Y quiero que se pongan de pie esta tarde para tú juntos leerlos, orar y terminar después en alabanza. Alabado sea Dios. Apocalipsis 3, verso 20 en esta tarde. 21 y 22. Su palabra, que es eterna, que es infalible, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este texto se ha usado por mucho tiempo para llamar a los inconversos, para decirles: el Señor está llamándote para cenar contigo, para intimar contigo. Está bien, se puede usar, pero el contexto dice que es para la iglesia. Es una iglesia que estaba dando reuniones y Cristo estaba afuera de la puerta. Es una iglesia que se estaban reuniendo y Cristo le habían cerrado la puerta al Señor. Y Él dice: yo toco la puerta una vez más, porque quiero entrar, cenar, intimar con ustedes. Y hay muchos lugares que se llaman iglesia donde no son nacidos de Dios, donde no se predica el evangelio y Jesús está afuera a la puerta, tocando la puerta para que dejen entrar. Los frutos de Dios en tu vida y en mi vida son señal que el Nazareno vive en nosotros. Amén. El fruto de Dios es que tenemos a Cristo, su Hijo. Y esta palabra, hermanos, es para la iglesia, es para los creyentes, es para los cristianos, en cualquier país que estemos. Y dice: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. Si pensabas que el evangelio es una religión más, te digo no, no es una religión más, es una relación con Dios que nos libra de las demás religiones y sectas y filosofías de este mundo. Amén. Y estamos en una carrera donde tenemos al vencedor con nosotros, pero también Dios nos ha llamado a luchar en esta batalla. Estamos en guerra y ya Cristo venció. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Seguirlo a Él y vencer junto con Él.